Saludo nuevamente, buenas tardes, hermanos encarnados y desencarnados, presentes en la sala de Rutas de Luz, al igual que los que están por medio de la plataforma virtual. Nos unimos en oración para que todo el mundo espiritual ilumine a nuestra querida conferencista Piedad Telles, al igual que a nuestra hermana Rosa Perdomo, para que todas las ideas puedan fluir como en las aguas de los ríos y de los mares, y que las brisas rocíen nuestros corazones y nuestras mentes con toda la gracia de Dios. Que así sea. Así sea. A continuación presento a nuestra expositora del día de hoy, Piedad Telles. Piedad Telles es psicóloga social comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tiene experiencia en trabajo comunitario y psicológico con infancia y adolescencia. Con infancia y adolescencia. Nació en un hogar espírita. Coordina el departamento doctrinario del Centro Espírita Rutas de Luz. Es cofundadora del Hogar Infantil Rutas de Luz. Secretaria de la Asociación Médico Espírita AME. Y secretaria de la Federación Espírita de Cundinamarca, FEC. Y el tema a presentar es el alma según la visión espírita. Pero antes de darle la palabra a nuestra expositora Piedad, recordemos cerrar los micrófonos. Para muestra un botón. Y si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, los puede realizar a través del chat. Piedad, adelante. Bueno, de los textos que se sacó la información fue el libro de los espíritus, El alma es inmortal, de nuestro querido Gabriel Delaunay, del libro del Evangelio según el Espiritismo, Encuentro con la paz y la salud, y el libro de la autora Marlene Nobre, El alma de la materia. Para comenzar en la tarde de hoy, entonces vamos a dar el concepto de qué es el alma. El alma nos dice que es un espíritu encarnado. Aquí es importante que la madre, vamos a hacer una pequeña explicación de la importancia cuando el espíritu encarna. Y la madre debe estar preparada emocional, psicológicamente y aceptar este bebé con todo el amor y con todo el cariño para que este espíritu que está tomando esta oportunidad de la reencarnación pueda asimilar este proceso con gran amor y gran cariño. Luego en la 134 nos pregunta, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Entonces, pues sabemos que era un espíritu. Y en la 134b nos dice, así pues, ¿las almas y los espíritus son lo mismo? ¿Será que las almas y los espíritus serán lo mismo? Sí, son lo mismo. Porque las almas no son sino los espíritus, ¿sí? Las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma era uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. Cuando los espíritus tienen la oportunidad de venir a este plano corporal, es por un tiempo limitado, ¿sí? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos puedan aprender, educarse y sobre todo avanzar en ese proceso de la evolución, porque sabemos que somos espíritus perfectibles. En la 135, esta pregunta que hace el maestro Allan Kardec es muy bonita. ¿Hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y el cuerpo? Entonces, algo para que pueda unir este cuerpo con el espíritu debe haber algo, ¿cierto? Entonces, es un lazo. Y en la pregunta 135A, en el ítem número 3, el mundo espiritual superior
profundiza esta respuesta diciendo, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma con el cuerpo. Entonces, lo que une ese cuerpo con ese espíritu es el perispíritu. Y el mundo espiritual sigue aclarando. Es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. Por medio de ese lazo, el espíritu actúa sobre la materia y viceversa. Aquí el perispíritu cumple un papel muy importante en el campo periespiritual porque es allí donde él es como la memoria fuerte del computador y nos da la oportunidad de las vivencias que hemos tenido, las reencarnaciones que hemos tenido, las podamos archivar en ese campo periespiritual. Entonces, aquí el cuerpo necesita del espíritu y el espíritu necesita del cuerpo para ese progreso espiritual. Más adelante en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 17, que nos dice cuidar el cuerpo y el espíritu, nos dice que, por consiguiente, amad vuestra alma, pero cuidad también del cuerpo, instrumento del alma. Vemos aquí que el espíritu necesita de un instrumento que es el cuerpo. Muy bien. Y ese cuerpo, lógicamente, nosotros también lo debemos de cuidar. Entonces, uno de los atributos que tiene el espíritu es la voluntad. Y aquí, la voluntad significa el deseo de cambio, de crecimiento en la escala de los valores humanos a fin de que se alcance la lucidez plena. El espíritu, cuando tiene este atributo, aparte de la libre albedrío y la memoria y otros, el de la voluntad le ayuda bastante para que él pueda ejercer lo que quiere en este momento de vivir esta reencarnación, y es sobrepasar todas las dificultades, los obstáculos y también, como dice acá, acrecentar más los valores. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? Es muy importante que nosotros sepamos por qué debemos cuidar el cuerpo. Lo debemos cuidar realizando ejercicio, comiendo sanamente. Esto poco lo hacemos los seres humanos, de visitar de vez en cuando al médico para que se nos haga un chequeo general. Es importante también el descanso. El descanso es una de las cosas que más necesita el cuerpo para poder cargarse nuevamente, y también, como lo vamos a ver más adelante, el que va a vivir ese proceso de recargarse es el cuerpo, pero el espíritu va a cumplir otra función, porque no se va a quedar ahí también durmiendo y descansar. El cuerpo no necesita esas cosas, sino él sale por un momento del cuerpo y va a ir a otros lugares. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Así como alimentamos el cuerpo sanamente, hacemos ejercicio, descansamos. El espíritu lo vamos a alimentar con lecturas edificantes. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de leer libros que nos instruyen, hacen que el espíritu empiece a tener esa amplia conciencia de lo que está leyendo para aplicárselo a sí mismo y para aplicarlo también con su semejante. Otro punto muy importante es la oración. La oración le permite al espíritu poder comunicarse con el Padre Celestial, y adicional a ello también con los espíritus guías o protectores, con sus familiares, con los seres que le acompañan, no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo carnal. Entonces la oración es algo muy bonito porque esto hace que el ser como tal tenga una conciencia más plena, más pura de sus acciones. Y Juanita dice que la iluminación confiere luz divina al alma, por lo que la inteligencia se vuelve capaz de alcanzar un conocimiento verdadero de las realidades del ser en sí mismo y descubre la finalidad existencial.
cada vez que los seres humanos tenemos la oportunidad de hacer esos ejercicios de meditación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos haciendo ese ejercicio de conectarnos con el Padre Celestial y mirar interiormente qué potencialidades en virtudes, cualidades, cómo soy como persona. También uno trabaja sus imperfecciones y cuando uno trabaja sus imperfecciones le permite ser más consciente, más claro en su vida de la importancia de trabajarlos. Uno no puede trabajar todos los defectos en una reencarnación o decir yo voy a trabajar la ira, la rabia, el egoísmo, la envidia, la gula en esta reencarnación. No, tenemos que irlas trabajando poco a poco y la idea es que nos volvamos seres más conscientes. Es importante también que nosotros escuchemos conferencias, seminarios, talleres, asistamos a todos estos lugares o nos llenemos de estas reflexiones que nos hacen para ser mejores. Cuando nuestro querido Divaldo hace una conferencia, todos nos llenamos de la alegría, del razonamiento, de la lógica, y nos centramos en lo que el mensaje en el cual él deja una enseñanza y al mismo tiempo deja una invitación para nosotros. Es importante también que nosotros tengamos buenos pensamientos. En el libro Mecanismos de la Mediunidad, nuestro querido Andrés Luis nos dice que es muy importante que esos pensamientos los sepamos siempre manejar. Cuando son pensamientos positivos, él dice que se convierten en unas grandes ondas que se van generando en nuestro ambiente del hogar, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente estudiantil, en nuestro ambiente profesional. Esas ondas permiten que las personas que están como en la misma afinidad se acerquen a nosotros y podamos mirar las cosas con más nitidez. Bueno, es importante y creo que es lo más bonito que la doctrina espírita nos enseña, que a través de la generosidad que se despliegan los sentimientos de benevolencia para con todos, de simpatía y de afecto por todas las personas que hacen parte de nuestras vidas o las que no hacen parte de nuestras vidas, son seres que nos enseñan en la humanidad. Por ejemplo, esta doctora está en una ciudadela de África donde la gente no tiene acceso al médico sino por ahí cada 6 meses, cada 8 meses. Y esta doctora va con todo el amor, con todo el cariño para ir a ayudar a estos hermanos. El primer beneficiado, ¿quién va a ser? ¿Las personas o la doctora? La doctora. Nosotros vamos a decir, no, pues la gente, porque imagínense cada 8 meses que uno venga y que uno esté bien malo. La doctora, porque la doctora tiene ese corazón sincero de poder dar lo mejor de ella y trabajar con lo que pues se le brinda en ese momento, ¿no? Ser amables. Cuando nosotros cultivamos en el espíritu ese acto de amabilidad, se nos es más fácil llegar a las personas. Esta semana que estábamos con una personita haciendo una vuelta, pues claro, se le arrimaban todos los abuelitos y esa persona hacía, ¿sí? Porque los abuelitos empiezan a contarle todas sus aventuras que han tenido para poder llegar a reclamar un medicamento. Entonces, ellos sienten esa alegría cuando uno los escucha, cuando uno les presta esa atención. Y los abuelitos se devuelven y le dicen a uno gracias. Y uno dice, ¿pero gracias de qué? Pues porque ellos se sintieron escuchados, se sintieron atendidos y muchas veces también se les puede decir a los abuelitos qué es lo que no deben permitir que atropellen los derechos de ellos. Porque todos vamos a llegar
a este punto, ¿no? Entonces, de lo que estemos sembrando ahí, vamos a recoger. Esto me pareció muy bonito porque esto es como los infortunios ocultos que muchos seres sufren en la vida. Cuando se expresa ese amor en forma de compasión que está presente en el origen de la propia vida, se alcanza ese conocimiento de sí mismo. El noble sentimiento de compasión, solidaridad, misericordia, fraternidad, hace que la persona a la cual nosotros estamos visitando se sienta amada, se sienta querida, se sienta escuchada y al mismo tiempo nos está dando a nosotros un mensaje. ¿Qué mensaje nos estará dando esa persona? De amor, de gratitud. De amor, de gratitud. Y uno aprende al lado de estos pacientes. Cuando uno los visita y no les dice, uy, pero usted está, ¿cómo está de flaca? Uy, pero usted está pálida, no. Sino nosotros le damos aliciente, uy, cómo va de bien, vea, se le subió el azúcar que lo tenía tan bajito, está más, con más colores. Eso motiva al paciente para seguir hacia adelante con su prueba, con su enfermedad, y lo asumen con más amor y con más resignación. Es importante para nosotros en ese momento que le demos a este paciente una buena oración, le regalemos una buena oración, le regalemos un buen evangelio. No tiene que ser el evangelio según el espiritismo, sea la religión en la que prediquemos, le hagamos una oración, una lectura de la Biblia, pero que se lo expliquemos. Y esta persona va a asumir con más facilidad ese proceso de enfermedad que está viviendo. La compasión adquiere un significado, puesto que la búsqueda en la naturaleza y de sus diversas expresiones como fases de la evolución de la vida debe ser considerada esencial a fin de alcanzar ese sentimiento de humanidad. Los seres humanos no debemos sentir solo compasión entre los mismos seres humanos, debemos sentir compasión también por nuestra naturaleza, porque la naturaleza es aquel lugar en donde podemos realizar nuestras meditaciones, nuestras oraciones, nuestros ejercicios, y el simple hecho de que esta niña está abrazando al árbol, el árbol le está regalando más a ella energía, vitalidad, para continuar en su proceso reencarnatorio. Por eso, cuando nosotros estemos en estos lugares, como lo encontremos, dejémoslo. Pero si vemos que hay basura, que hay contaminación, pues tratemos de hacer un poco de limpieza en estos lugares. Compasión. La compasión. Ahí estamos ejerciendo la compasión con la naturaleza. Y eso me pareció muy bonito que dice Juanita. La tierra es una escuela de renovación espiritual y de dignificación moral, donde todos aprendemos a descubrir los valores adormecidos en nuestro interior, el Dios en nosotros, el arquetipo primordial. Aquí es muy importante porque el planeta Tierra, nuestra casa donde tenemos la oportunidad de reencarnar muchas veces, nos da esa oportunidad de que nosotros nos dignifiquemos en la parte moral. ¿Qué es la moral? La moral es cuando nosotros actuamos bien o actuamos mal. Y así nosotros actuemos bien o actuemos mal, el planeta Tierra nos acoge. No va a decir, ay, fulanito de tal está aquí que contamina el aire, entonces lo echo para otro lado, no. La Tierra nos permite a los seres humanos que estamos obrando bien o que estamos obrando mal, vivir en ellos. Pero cuando nosotros nos vamos por el camino del bien, estamos descubriendo más valores y estamos conectándonos con ese Padre celestial, con ese Padre amoroso. Y estamos también dándonos esa gran oportunidad de subir esos grandes peldaños de la evolución y del progreso espiritual. Reconocer nuestras emociones, respetarlas y trabajar en ellas para aprender a vivir en armonía con otros, con nosotros mismos y los demás. Esto es muy importante porque las personas no trabajan las emociones. Las personas simplemente dicen, sí, yo soy una persona muy amorosa.
¿sí? Pero venga, ¿ese amor es sincero o es amor por ratos? Porque si es amor por ratos no nos sirve. El amor sincero tiene que ser para todo mundo, tiene que ser, como nos decía Juana de ayer, es con la misma naturaleza. Es un amor donde yo lo comparto no solamente con los de mi mismo entorno, sino que si llega un indigente, yo lo trate con el mismo cariño, con el mismo amor, lo aprecie y lo valore. Y por eso los seres humanos debemos hacer esas terapias de reconocer nuestras emociones, y cuando sé que tengo una emoción negativa, porque también existen las emociones negativas, las debemos saber trabajar interiormente, ¿sí? Por ejemplo, si soy una persona egoísta, debo trabajar ese egoísmo para convertirlo en ¿qué? En la humildad, ¿sí? Si soy glotón, porque eso es en la templanza, de que si tengo la templanza de que voy a controlar ese hábito negativo. Entonces, si vemos que las cosas negativas también las podemos volver a, las podemos ir cambiando y las podemos volver en emociones positivas. Llenarnos de emociones positivas y vivir rodeadas de personas positivas. Esto es muy importante cuando nosotros vemos que estamos trabajando nuestras emociones positivas. El primero que se beneficia, pues lógicamente somos nosotros mismos, pero también se va beneficiando son las personas que están a nuestro alrededor. Cuando, por ejemplo, en nuestro hogar, nosotros tenemos el hábito de que el hijo comete una falta y no lo atropellamos, sino venga, hablemos. ¿Por qué hiciste eso? Tú has visto que esto se hace en casa, porque muchas personas lo que hacen es que el niño comete una falta y ¿qué hace? Lo castigan, ¿sí? Y el niño, pues lógicamente va a coger ese sentimiento negativo de que se equivoca, entonces no se puede equivocar porque sabe que el castigo es una forma de que no se puede equivocar y todos los seres nos equivocamos. Cuando trabajamos estas emociones positivas, los beneficiados van a ser los seres en los cuales tienen la oportunidad de trabajar en un ambiente de trabajo saludable, los compañeros son buenas personas en la universidad. Y esto es muy bonito porque uno encuentra a veces en el trabajo o en el mismo centro espírita o en diferentes partes personas muy agradables, que uno las ve por primera vez y uno dice, uy, esa persona se ve que es como tranquila, pacífica, amorosa. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando sus emociones positivas y siempre está trabajando en ese pensamiento positivo y eso hace que las cosas surjan perfectamente. Bueno, aquí traje el ejemplo de la verdadera amistad. Hay personas como nuestra querida María Elena y nuestra querida María del Carmen, que siendo pacientes oncológicas, le muestran ese vigor a la vida, le muestran ese entusiasmo a la vida. Pueden que esté, así como dice una amiga por ahí, me duele hasta las pestañas, hasta los cabellos, pero siempre tiene una sonrisa, tiene una palabra amable, tiene el corazón, ellas tienen el corazón siempre dispuesto a escuchar, ¿sí? Y adicional a ello, recalco ese entusiasmo por seguir adelante y agradecen, porque ellas mismas lo han manifestado, de que la doctrina espírita les ha dado muchas herramientas para ellas progresar, para ellas asumir esa enfermedad, no como un castigo, sino como una bendición para mejorar y para progresar. Incluso una de ellas dice, yo quiero pagar todas las que debo para que en la próxima me vaya más suavecito. Entonces, démonos cuenta que cuando los pacientes asumen estas enfermedades con amor, con cariño, con sumisión, el mundo espiritual también ayuda. Y coloca, pues lógicamente, alrededor de ellas personas que también les dan las herramientas que puedan confiar
en que no están solas, de que están constantes, de que pueden contar el 100% con esas amistades. Entonces, estas niñas ganan el cielo ahí, están ganando bonus horas. ¿Qué es lo que mata a la humanidad? La indiferencia, muy bien, Luisito. La indiferencia. Si yo estoy bien, a mí no me pasa nada, a mí no me cae el terremoto, a mí no me cae el tsunami, a mí no me da, si me da hambre, tengo de dónde sacar. Simplemente si el ser humano se llena de ego y no se mira, no corre un poquitico la cortina y dice, venga, ¿qué está pasando afuera? Y simplemente desde que él esté bien, el mundo no le interese, ahí está alimentando la indiferencia, el ego. Y por eso, todas estas situaciones que vive nuestro planeta Tierra, especialmente ahorita ese terremoto que hubo en Turquía y Siria, ellos están viviendo sus dolores, ellos están viviendo su tristeza, ellos están viviendo sus duelos, ellos están viviendo el no poder comer, el no poder dormir, estar a la intemperie. Pero eso no nos quita que nosotros seamos crueles e indiferentes. ¿Cómo podemos ayudar? Con la oración, muy bien, con nuestros buenos pensamientos y pidiéndole también a los espíritus amorosos, rescatistas, que les den a estos seres que quedan en este plano corporal las bendiciones, la fortaleza para continuar adelante con sus vidas. ¿Qué es lo que está matando a la humanidad? El que el ser humano simplemente se llene de que nos colocamos máscaras. Hay personas muy falsas, son como lobos vestidos de ovejas, que suelen ser buenas de frente, pero desleales a las espaldas. Juana de Ángeles dice que cuando nosotros nos llenamos de emociones negativas, estamos alimentando nuestro hemisferio derecho. Cuando nosotros nos alimentamos de emociones o de cosas positivas, estamos alimentando nuestro hemisferio izquierdo. Y esto hace que las personas que actúan de esta forma negativa, pues simplemente también esas personas tienen consecuencias. La principal, el espíritu está viviendo un proceso de quedarse estancado, porque simplemente piensas en hacer el mal y obrar mal. Y cuando las personas obran así, pues el espíritu se va quedando estancado por todo lo que vive ejerciendo en las malas cosas. Y me parece muy interesante lo que Platón, en voz de Sócrates, dice: pretende hacer un análisis de lo que nos compone como humanos, el alma y el cuerpo. A la unión de cuerpo y alma se llama ser vivo mortal. Y leyendo esto de Sócrates y Platón, ellos tienen mucha concordancia con la doctrina espírita y Sócrates tenía una conciencia muy grande de que cuando el espíritu tomaba el cuerpo, quedaba como en una prisión. Y en la misma doctrina espírita dice que el cuerpo el espíritu está en el cuerpo, queda en una prisión. ¿Por qué? Porque ya tiene muchas limitantes, ya no puede tener ese bagaje como lo vamos a ver en el mundo espiritual. Entonces tiene que quedarse en ese cuerpo, vivir las experiencias, los compromisos de la ley de causa y efecto, y esto es un proceso que el cuerpo tiene, el espíritu tiene que ir asimilando poco a poco. Y esto también que plantea Sócrates es muy interesante. El cuerpo como realidad material perteneciente al mundo sensible y el alma como realidad inmaterial perteneciente al mundo invisible. Inteligible, perdón. Aquí, pues es muy cierto, y eso la doctrina espírita nos lo explica. Cuando tenemos este cuerpo, pues todos los seres humanos queremos ver, tocar, oler, ¿sí? Percibir con los sentidos. Y entonces aquí estamos en este mundo material. Pero cuando ya el cuerpo ya vive su proceso de desencarnar o de morir, pues ya regresa nuevamente a ese mundo espiritual o a ese mundo inteligible, llevándose todas las experiencias que ha vivido, ¿no? Y Gabriel Delaney nos dice que la creencia más antigua
la de los comienzos de 5000 años antes de Jesucristo, no hacía de la muerte más que la suspensión de la vida. El cuerpo inmóvil durante un tiempo recobra el soplo e iba a habitar muy lejos. Estas grandes civilizaciones antiguas tenían muy claro que se daba un cuerpo y que ese cuerpo estaba con un espíritu. Y ese espíritu tenía que aprovechar al máximo el aprendizaje que tuviese, fuera como faraón, fuera como plebeyo, fuera como un artesano, fuera como hubiese reencarnado, él tenía que aprender de esa reencarnación. Pero cuando desencarnaba, pues lógicamente volvía al soplo, a esa libertad, y ese espíritu podía ir a habitar a otros mundos. Entonces, démonos cuenta que la concepción del alma y del espíritu siempre se ha venido viendo en estas civilizaciones. Y aquí Sócrates, sobre todo Platón, me parece muy bonito lo que ellos dicen, el alma preexistía al cuerpo y llegaba al mundo dotado del conocimiento de las ideas eternas. ¿Aquí de qué nos estará hablando? Muy bien, Luisito, de la reencarnación, porque el alma preexistía, quiere decir que tenía muchas existencias. Y me parece muy chévere como Sócrates y Platón lo plantean acá, que tiene mucha relación con la doctrina espírita. Semejante al niño que olvida al día siguiente las cosas de la víspera, este conocimiento se debilita en ella por su unión con el cuerpo, para despertarse poco a poco con el tiempo, el trabajo, el uso de la razón y de los sentidos. Aprender era recordar, morir era regresar al punto de partida y volver a su primer estado. Es decir, felicidad para los buenos y sufrimiento para los malos. Entonces aquí nos está hablando de la ley de la reencarnación y tiene mucha similitud con lo que la doctrina nos explica, porque cuando reencarnamos simplemente, como dice aquí Sócrates, se debilita esa unión, ¿sí? Entre el cuerpo se va debilitando lo que fui en el ayer. Y por eso Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado. Es porque eso resulta útil. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves, ¿sí? Si yo en esta reencarnación me acordara que en la vida pasada fui una persona que le quité la vida a las personas, pues yo no voy a avanzar, yo a vivir, ay Dios mío, yo en la vida pasada hice, se me va a volver como en un trauma. Y por eso el Padre Celestial coloca ese velo. Entonces, Sócrates y Platón no estaban desfasados en ese concepto que ellos manejaban sobre la reencarnación. Las concepciones sobre la naturaleza del alma humana han evolucionado en el curso de las edades, desde la materialidad más grosera hasta la espiritualidad absoluta. Todo en el planeta Tierra, desde que fue creado, tiene ese proceso de evolución. Desde la bacteria hasta el ser humano va evolucionando. Esto se convierte en una forma material. Sabemos que la materia es grosera, pero por ende no quiere decir que sea grosera, no quiere decir que evolucione. El espíritu también tiene ese proceso de avanzar, de progresar y de ser cada vez mejor. Al mismo tiempo, la espiritualidad nos enseña la inmortalidad del alma, es decir, la reencarnación, que quiere decir vida después de la vida. Nuestro Padre Celestial, dentro de esa ley maravillosa de la reencarnación, nos da la oportunidad de que el espíritu evolucione y progrese. Por eso las personas que obran incorrectamente, pues no se van a ir a ningún infierno, no se van a perder allá, sino simplemente Dios dice, bueno, se ha equivocado, entonces vamos a darle la oportunidad de que reencarne, pero va a ser con unas limitantes para que puedas valorar y reaprender en esta vida. Entonces la reencarnación es una de las leyes maravillosas del Padre Celestial. Según el grado de evolución del espíritu, habitará en la tierra o en el espacio. Todos los espíritus que llegan a esos procesos tan maravillosos como el Maestro Jesús, que llegó a ser un espíritu puro, él tenía la opción de ir a otro mundo, pero es tanto el amor que él nos tiene que él toma la decisión
de quedarse en este plano corporal para ayudarnos a progresar. Hay espíritus que tienen la oportunidad no de volver a reencarnar en este planeta Tierra, sino en ese gran macrocosmos que el Padre ha creado. Al hablar de ese espacio está hablando de otros mundos. De otros mundos, sí señor. Hablamos de otros mundos. Por eso Sócrates, me pareció muy bonita esta frase donde dice que las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas. Sócrates, ¿qué era lo que planteaba a sus discípulos? Que siempre se obrase bien, que siempre las personas se direccionaran por el camino del bien, para llegar a ser verdaderos seres donde nunca llegarán a cometer una injusticia o una violación contra su semejante. Él decía que era preferible uno que lo juzgasen, que lo criticasen, que le hicieran lo que le hicieran, pero uno nunca llegara a arremeter contra el prójimo. Aquí, nuestro querido Francisco de Asís fue uno de los espíritus, cuentan en el libro Francisco de Asís por el espíritu de Miramés, y en el libro de Juana de Ángelis, donde nos dice que Francisco de Asís fue uno de los espíritus elevados, donde tomó esa reencarnación para seguir las huellas del Maestro Jesús, compenetrados en su verdadero amor. Por eso Francisco de Asís decía que actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. Él se empeñó en divulgar esas enseñanzas del Maestro Jesús, en su ejemplo, en su vivencia, en la forma como él predicaba esas enseñanzas del Maestro Jesús. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Cuando las personas nos dicen palabras muy cortas, nos dejan una reflexión, nos dejan un cambio en la vida. Y la Madre Teresa, con esos simples hechos de acción que ella tenía, de desapego, de desprendimiento, de ese amor puro por su semejante, hacía que aquellos seres que llegaban de pronto hacia ella con malas palabras, con la mala intención, simplemente ella los dejaba, ¿sí? Y les decía, Jesús te ama. Y cuando ella les decía de pronto esas palabras, esas personas como, ¿cuál Jesús? ¿O de qué me habla ella? Pero después cuentan una historia de la Madre Teresa, que cuando llegó una persona muy enferma y esa persona renegaba de su vida, la Madre Teresa lo acogió en su casa de caridad. Y todas las monjas salían desesperadas y le decían, no, madre, con él no podemos, definitivamente con él no podemos. Entonces la madre se acercaba a él y le decía, Jesús te ama, y le hacía la limpieza, le daba la alimentación. Y al otro día llegaba peor de terrible ese señor. Y simplemente ella siempre decía, Jesús te ama. Cuando ese señor empezó a meditar ese Jesús te ama, pues lógicamente todas las mañanas las monjitas de la caridad les hacían lecturas del Evangelio. Estas palabras le empezaron a hacer a él eco en su corazón. Y él empezó a tener una transformación total y se dio cuenta que el Maestro Jesús fue un ser maravilloso que vino a entregar todo sin esperar nada a cambio. Y él se dio cuenta de que la Madre Teresa prácticamente estaba haciendo lo mismo. Y esa persona antes de desencarnar le pidió a la Madre Teresa de Calcuta perdón por todo lo mal que se había comportado al inicio de haber sido recibido en esta casa. Entonces el Maestro Jesús, desde que se creó este planeta Tierra, ha estado pendiente de todos nosotros. Por eso esa frase que el Maestro Jesús dice que si una de sus ovejas se desvía del rebaño, él irá a buscarla para volverla al rebaño. Ya que vimos cómo el espíritu avanza en el plano corporal haciendo cosas, yo diría que muy pequeñas, pero muy significantes, vamos a ver cómo en el mundo espiritual los espíritus aprenden. Y en el libro de los espíritus nos dice, los seres que se comunican de esa manera se destinan a sí mismos, como hemos dicho, con el nombre de espíritus. Ya estando en el mundo espiritual, ellos tienen esa gran
libertad de desplegarse a los lugares donde ellos quisiesen, y allí ellos tienen esas grandes oportunidades de llegar a lugares donde van a ser instruidos. ¿Qué diferencia hay en el mundo espiritual con la vida corporal? Que en la vida espiritual, el espíritu se va con todas sus experiencias enriquecedoras que ha tenido en las diferentes reencarnaciones, y en la última es para él ese proceso de autoevaluación. Cuando estamos acá en el plano corporal está la limitante de que pues estamos en un cuerpo y simplemente tenemos que vivir unas normas, y especialmente las leyes del Padre Celestial, leyes naturales, nos hacen invitaciones, pero está ese libre albedrío en el cual nosotros queramos actuar bien o mal. El Padre nunca nos impone nada. Entonces, aquí hay una gran libertad. Los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material perecedera, cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Aquí vemos cómo esa señora ya ha dejado su cuerpo y tiene ese espíritu, la alegría de volver a reencontrarse con sus seres queridos, con sus amigos. Y en el mundo espiritual, pues lógicamente es una fiesta, es una alegría porque ha regresado ese ser amado. Pero aquí en el plano corporal, pues lógicamente hay el dolor, la tristeza, y se va a sentir el vacío de ese ser. Pero el espíritu, cuando llega al mundo espiritual, se siente pleno, se siente feliz de estar nuevamente allí, en su verdadera patria. Nos dice el mundo espiritual superior, la encarnación de los espíritus siempre ocurre en la especie humana. Siempre vamos a evolucionar en la especie humana. Sería un error creer que el alma o espíritu puede encarnar en el cuerpo de un animal. Lógicamente hay corrientes religiosas que tienen el concepto de que si yo me porté mal, fui una persona muy mala, voy a reencarnar en una cucaracha o en un mosquito, bueno, qué sé yo. Eso no es posible, porque nos estamos estancando, ¿sí? Entonces, estaríamos retrocediendo. Entonces, siempre reencarnamos es en la especie humana. Aquí en la película de Andrés Ruiz, él está en el pabellón de comunicaciones. Y él estaba feliz porque no voy a tener ese computador lleno de mensajes. Cuando él se da cuenta que nadie le escribe, nadie ora por él, y cuando él ve un mensajito por ahí y le dan ese mensajito, se da cuenta que la persona que él de pronto fue un poco déspota, que fue un poquito cruel cuando iba al consultorio, que le hacía la mala cara, la mala intención, ay, para atenderla. Pues imagínense que ella, cuando se enteró que el doctor André Luis había desencarnado, era la que más oraba por él todos los días. Y le dejaron escuchar a André Luis el mensaje de su oración. Y ella decía en su oración: Dios mío, bendícelo donde quiera que esté él, porque él fue un alma buena y generosa conmigo. El recibir ese mensaje para André fue algo muy impactante. Y esto lo hacía reflexionar ¿en qué? En el ego de él, porque él creía que era el superdoctor y en el mundo espiritual iba a seguir siendo el superdoctor. Lógicamente, en el mundo espiritual también hay hospitales donde llegan personas que han desencarnado de forma brusca, que se han suicidado. Aquí llegan muchos seres y al igual son recibidos por estos enfermeros, médicos y personal que está encargado de acoger a estos pacientes en el mundo espiritual. Cuando los espíritus, en este caso André, empezaba a ser consciente de que él en su interior todavía lo sobredominaba el ego del orgullo, él empezó a cambiar. Él empezó a darse cuenta de que el mundo espiritual le abría la ventana a que cambiase. Y él empezó a hacer tareas muy simples como el de barrer. Cuando a él
lo pusieron a barrer la primera vez, él dijo, ¿pero qué les pasa? Yo soy un médico, por favor, están desubicados. Entonces, fue allí cuando el espíritu amoroso le decía que si uno quería cambiar, si uno quería aprender de la verdadera medicina espiritual, tenía que empezar por lo más sencillo. Y él empezó a cambiar, a mirar, a mejorar, y fue donde este espíritu Emmanuel, y le empezó a decir que él quería hacer tareas, entonces en qué podía ayudar. Entonces, cuando los espíritus ven que nosotros estamos cambiando el chip, ellos también nos dan la oportunidad y nos dicen a dónde nos podemos dirigir para trabajar, para ganar bonus horas. Los espíritus también les dan la oportunidad, no a todos, pero sí a la mayoría, de que visiten a sus seres queridos, para que pues ellos se fortalezcan, para que ellos de pronto no sigan yendo al cementerio, a esos lugares donde se llenan de pronto de esas energías pesadas, ¿sí? Entonces, ellos, los espíritus, ¿qué hacen? Le empiezan a inducir, venga, oremos, o compenétrese más en el trabajo, o esté más pendiente de los niños, o sea, les van mandando pensamientos positivos para que estas personas pues vayan superando esos procesos de duelo. El espíritu también tiene la oportunidad de venir a visitar a los encarnados. Y cuando se reencuentra un encarnado con un desencarnado, pues pueden ir los dos a un lugar donde puedan aprender en una conferencia, pueden darle a uno consejos, lo pueden orientar. Y si tengo esas tendencias buenas de que soy una persona correcta, pues voy a ir a lugares buenos. Pero si yo soy una persona que tengo tendencias negativas, pues lógicamente voy a ir a lugares negativos. En la casa espírita es muy importante que nosotros sepamos que siempre vienen espíritus en sufrimiento. Pues vienen de todos los espíritus, ¿no? Pero especialmente el mundo mayor trae espíritus que están en estado de dolor, de sufrimiento, espíritus de pronto que no entienden, no comprenden que han desencarnado y les cuesta asimilar ese proceso. En la casa espírita es importante que se haga la oración, se estudie, se sigan las directrices de la disciplina, del orden, para que estos espíritus en estos ambientes tan agradables y tan fortalecedores los puedan rescatar estos médicos, enfermeros y personal encargado de ayudarlos y de orientarlos a llevarlos a los hospitales que habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver qué importancia tiene el cuerpo y el espíritu en el aspecto de la salud, como nos hacía la reflexión en vida nuestra querida doctora Marlene Noble. Ella nos dice que la ley de acción y reacción, que respeta el libre albedrío y confiere a cada uno según las propias obras, en la salud como estado de perfecta armonía del alma. Sabemos que Dios nos da ese libre albedrío, pero si yo opto por el camino del mal, pues tengo que asumir esa ley de causa y efecto. Pero si yo actúo de forma correcta, adicional que estoy obrando bien, mi estado de salud va a estar siempre perfecto. ¿Por qué? Porque estoy siendo una persona que siempre utilizo mis facultades como persona inteligente para obrar sobre el bien. Ella nos dice, curación como siendo tu curación, cuerpo físico, templo sagrado que actúa como filtro de impurezas del alma y medio de evolución espiritual. Amor universal como conquista del ser que aporta al estado de salud perfecto. Esto es muy importante porque el ser humano debe valorar el cuerpo. Si yo vengo sin un bracito, debo valorar mi vida sin un bracito. Por algo será que nací sin un bracito. Y esto le sirve al espíritu para mejorar, para progresar, para darse cuenta de que estoy en un proceso que necesito aprenderlo de esa forma. Y si yo supero esa dificultad de
de mi perfección en el cuerpo, pues lógicamente estoy conquistando un paso más a la evolución. Y es por eso que ella nos dice, la medicina humana será muy diferente en el futuro, cuando la ciencia pueda comprender la extensión y complejidad de los factores mentales en el campo de las molestias del cuerpo físico. La mayoría de los médicos o las personas en el área de la salud se preocupan más por saber sobre la espiritualidad. Y cuando uno encuentra médicos que trabajan esa parte de la espiritualidad, ya ven que el paciente no es solamente una enfermedad física, sino también se dan cuenta de que es una enfermedad espiritual. Y es así donde estos médicos que trabajan la parte espiritual le ayudan bastante a los pacientes. Varios compañeros de la AME nos han contado sus experiencias de que siempre Edwin Jiménez nos contaba que había un pacientico, un abuelito, que siempre llegaba con el molestar en el corazón. Y Edwin le decía, pero venga, ¿hace cuánto nos vimos? Que no hace mucho. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, doctor, que me duele. No, no, ya sé que te duele el corazón, pero ¿qué más te pasa? O sea, ¿qué más tiene? Entonces él empezó a llorar y le dijo, no, es que mi esposa hace 2 meses que se murió o desencarnó. Y él se dio cuenta de que el dolor en el corazón, pues lógicamente era por la pérdida de la compañera, porque llevaban muchos años, habían cumplido sus bodas de oro, y pues lógicamente toda una vida conviviendo con ella, pues ese era el dolor. Edwin le dio unos consejos a nivel médico espírita, y él estaba una vez en una consulta cuando como a los 6 meses volvió el señor. Le tocó el consultorio y dijo, ay doctor, solamente le voy a robar 1 minuto. Pues Edwin le dijo, venga, ¿y cómo sintió el corazón? Dijo, doctor, lo que su merced me dijo, lo que su merced me dio, ese librito, me sirvió para mí aceptar de que yo me voy a reencontrar con mi esposa. Entonces, esos médicos así ayudan bastante a los pacientes. No es el que llena de acetaminofén al paciente. Tenemos también pacientes en los cuales viven situaciones muy complicadas, que están postrados en una cama, que no los visitan de pronto sus familiares. Y los espíritus, Dios es tan bonito y tan generoso que envía estos espíritus amorosos para que les den aliciente a estos pacientes que están enfermos. Y si el paciente ora, asume con amor, con resignación esa enfermedad, los espíritus le pueden aplicar medicamentos tanto física como perispiritualmente para que él pueda seguir ese proceso de evolución. Y se siente. Y se sienten, señora. Vean, ¿sí ven? Testimonio. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Los pacientes de cancerología, con los que uno tiene la oportunidad de charlar, de hablar, la mayoría siente esto. Se conectan con la divinidad, acepta sus enfermedades con mucha resignación, ya no la miran como un castigo ni como algo que yo me merezco, sino la miran como una bendición. Y esto hace, lógicamente, que la enfermedad mejore. Y esto permite al espíritu también que se dé cuenta de que se ha doblegado sus debilidades, sus imperfecciones, y eso es un gran avance. Por eso la AME Colombia Espírita está enfocada en trabajar con las personas que están en el área de la salud, como las que no están en el área de la salud, trabajando temas que a las personas de hoy en día, los médicos que se están acercando a esta parte de la espiritualidad, tienen esa receptibilidad de comprender y entender de que no solamente somos materia, sino que también somos espíritus. Por eso el Maestro Jesús, en esta frase tan maravillosa, el reino de Dios está en vosotros, él no se equivocaba.
Y Juana de Ángelis nos dice que el maestro con esta frase nos quiere decir que todos somos seres espirituales, que unos van más adelante que otros, eso es respetable, pero que algún día todos llegarán a ese estado total de espiritualidad, llegaremos, pero que nosotros no juzguemos a las personas a veces cuando uno le habla a un paciente y le dice, pero mire, no lo haga así, porque es que si su merced lo hace así va a sufrir, pero si el paciente lo quiere hacer así, pues uno le da las directrices, las orientaciones, pero si el paciente quiere seguir haciéndolo así, pues la cuestión que él quiere aprender es por ese método, entonces uno no se pone ahí a botarle corriente. Entonces, el Maestro Jesús en este aspecto nos dice que ese reino de Dios es esa sintonía que mantenemos con el Padre Celestial en todas nuestras acciones buenas que hagamos, no solamente por nosotros avanzar, sino también por ser cada vez conscientes, mejores, y aunque se presenten circunstancias muy difíciles en nuestro planeta Tierra, nosotros siempre debemos estar con esa mentalidad de aportar con nuestras ondas mentales para una mejor vivencia en este plano corporal. Si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, muchas gracias a nuestra querida Piedad, que pese a esas dificultades de salud, aquí está en cuerpo presente, dándonos estos hermosos conocimientos. Bueno, vamos a mirar a ver si aquí en el chat hay alguna otra pregunta. No, no tenemos más preguntas. Por lo pronto, entonces vamos a continuar dándole la palabra a nuestro respetado director de la Casa Espírita, Rutas de Luz, Germán Telles Espinosa. Adelante, Germán. Muy buenas tardes para todos quienes están acá en la sala, como también los que están en la plataforma. Nos toca que sentarnos porque Piedad está sentadita dando la conferencia, a pesar de que de su salud, pues está aquí entre nosotros. Solamente quiero darle un fuerte abrazo a mi hija Piedad por su contenido doctrinario que nos ha enriquecido y esclarecido sobre esa alma bajo la visión espírita. Entonces, considero que aquellos que quieren darle un abrazo, pero que no pueden porque están muy lejos, entonces me tomo esa atribución de darle el abrazo de ustedes y en el mío propio y de la señora María, que está también acá la mamá, a nuestra querida hija. Aquí le mandaron con pico y todo. Gracias, con pico y todo. Muy bonito. Bueno, con pico y todo, entonces yo extiendo los abrazos también para nuestra querida Piedad. Bueno, entonces ahora sí continuamos con el Evangelio. Motivos de resignación, ítem 12, capítulo 5, bienaventurados los afligidos, a cargo de nuestra querida hermana Rosa Perdomo. Adelante, Rosa. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Lo que digo para... Bueno, ¿dónde pasó? Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos a hablar sobre bienaventurados los afligidos, motivos de la resignación. Motivos de la resignación. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos porque serán consolados, eso indica al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Esas palabras también pueden traducirse de este modo. Debéis consideraros felices de sufrir,
porque vuestros dolores en este mundo son el pago de una deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores y esos dolores en este mundo son el pago de una deuda que habéis adquirido mediante vuestras vidas pasadas. Cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. El hombre que sufre es semejante a un deudor de una cantidad importante y a quien su acreedor propone: si hoy mismo me pagas la centésima parte de tu deuda, te condenaré el resto y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguirías hasta que hayas pagado el último centavo. El deudor no se sentirá feliz de soportar toda clase de privaciones para liberarse mediante el pago tan solo de la centésima parte de lo que debe. En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le quedaría agradecido? Entonces yo pongo un ejemplo acá, dice que, digamos que un amigo me prestó a mí 1.000.000 de pesos y ve que yo quiero pagar, que no niego mi deuda. Y como ese amigo me considera, me estima, pero también sabe que por mi bien debo pagar mi deuda, entonces me propone que si le pago hoy la centésima parte del 1.000.000, que son solo 10.000 pesitos, quedaría mi deuda saldada. Cierto, hermanos, que quedaríamos muy agradecidos con él. Eso es lo mismo que nuestro Padre Dios hace con nosotros cuando vienen las pruebas difíciles, cuando vienen las enfermedades. Es una mínima parte de lo que estamos pagando, porque realmente nosotros debemos mucho y estamos muy endeudados con el Señor. Pero el Señor nos ama mucho y por nuestro propio bien nos somete a estas pruebas para que pasemos y sigamos adelante. Bueno, eso está. Ese es el sentido de estas palabras: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas y porque después de hacerlo quedarán libres. No obstante, si por un lado pagan y por otro lado vuelven a endeudarse, nunca se liberarán. Ahora bien, cada nueva falta aumenta la deuda, puesto que no hay una sola que sea cual fuere, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. Si no es hoy, será mañana, si no en otra. Entre esas faltas es preciso colocar en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios. A veces las personas reniegan mucho cuando tienen una enfermedad. Uno las considera porque pronto, por el dolor, por el sufrimiento, reniegan. Pero si estas personas saben, comprendieran, leyeran el Evangelio y entendieran de verdad por qué motivos tenemos que tener esta resignación, entonces yo estaría segura que no renegarían. Entonces, si en las aflicciones nos quejamos, si no las aceptamos con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos de Dios de ser injusto, contraemos una nueva deuda que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Por esa razón tendremos que empezar de nuevo, como si a un acreedor que nos presiona le pagásemos una cantidad a cuenta y le tomáramos en préstamo de nuevo. A su ingreso en el mundo de los espíritus, los hombres aún se encuentran como los obreros que se presentan el día del pago. A unos dirá el patrón: aquí tenéis el pago de vuestros días de trabajo. A otros, los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad y que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y en los goces mundanos, les dirá: nada os queda por recibir, porque ya habéis recibido vuestro salario en la tierra. Y comenzar de nuevo la tarea. Bueno, pues yo aquí había hecho me anotaba acá, bueno, el que acepta las pruebas con resignación y paciencia, entendiendo que esta dura situación que está pasando, llámese enfermedades, tristezas, pérdidas materiales, es la llave que abre la puerta de la felicidad en el mundo espiritual.
Claro que teniendo una fe viva. O sea, una fe viva es una fe viva en Dios, aceptando su voluntad, pues Dios nuestro Padre todo lo hace para ayudarnos porque nos ama. Una fe viva es esa confianza, esa certeza de que lo que estamos viviendo es por nuestro bien y esa certeza en el amor de Dios. Hoy el Evangelio nos invita a portarnos bien, a ser sumisos a la voluntad de Dios y a no quejarnos tanto. La queja no es buena. Para que al ingreso en el mundo espiritual recibamos los bonos hora, a los regalos por haber hecho las cosas bien, para que no nos vayamos a quedar lamentándonos en el haber desperdiciado toda nuestra existencia y con la cabeza agachada, esperando un día que nos den una nueva oportunidad. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado, siendo sumisos a su voluntad, porque todo lo que nosotros vivimos y todo lo que pasemos es por algo. No es por casualidad, no es porque se me presentó esta enfermedad porque yo soy de malas, no. Es por algo. Eso está premeditado por la voluntad y el amor de Dios, porque Dios nos ama mucho. Entonces, el Evangelio era cortiquito y muchas gracias a mis hermanos por haberme escuchado. Gracias, Rocío. Muchas gracias, querida hermana Rosa. Bueno, siguiendo con la actividad y antes de la oración de cierre, presentamos a continuación el video de la actividad del próximo sábado 11 de marzo del año 2023 por nuestro diseñador de contenidos digitales, Germán Junior, cuyo tema es ¿los espíritus pueden curarnos el alma y el cuerpo? Con la expositora invitada Anderson Galindo. Es expositor. Anderson Galindo. Adelante, Germán. Muchas gracias, querido Germán. Bueno, muchas gracias a todos los presentes en la sala y en la plataforma virtual. Muchas gracias a todos los presentes, tanto encarnados y desencarnados, que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar estas maravillosas enseñanzas. Por tanto, le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta estas instancias, indiferentemente de las situaciones complejas que tengamos, ya sea de salud, ya sea emocionales, espirituales y de toda índole, así como lo es el Evangelio, que nos enseñaron que todo está fríamente calculado para que aceptemos todas estas pruebas. Simplemente queremos finalizar estas bellas enseñanzas para que Dios nos permita llegar a nuestros hogares sanos y felices. Así que, siendo así, damos por terminada la tarea del día de hoy. Feliz resto de tarde, queridos hermanos y hermanas de Rutas de Luz. Dios los bendiga.